Acá en Palsur vamos a hablar con una persona destacada, medalla al esfuerzo y a la abnegación, veterano de la Guerra de Malvinas, oficial retirado del ejército hace muy poco, coronel Esteban Vilgre Lamadrid. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo andan mis amigos de Palsur? Que es un placer realmente compartir este momentito de radio con ustedes, intimista de charla casi de mate. La verdad que para nosotros es un placer y bueno, y también fue una alegría para muchos sectores, una cuestión casi transversal, tu designación como director o máximo representante del museo. Y bueno, en relación a eso queríamos preguntarte cómo es que te lo ofrecieron, cómo te enteraste, cómo sucedió esto. Mira, hace unos meses, yo me estaba por retirar, diciembre, enero, alguien me preguntó si me gustaría ir al museo. Sabía que le habían preguntado a varios le preguntaban lo mismo. Así que la verdad no le di mucha bolilla al tema, y en el medio de eso, bueno, me retiré, yo creí que iba a pasar a descansar y estar con mi familia, le había prometido a mi esposa, yo enviudé hace 7 años, y me casé el año pasado en octubre y mi mujer me exigía que me ocupe un poco de mí, que descanse, que deje un poco la lucha. Yo entendí que era justo y bueno, pensé en hacer vida de jubilado. De hecho, en estos días me tendría que estar yendo de luna de miel y perdí el viaje porque obviamente cuando se das un cargo público no puedes aceptarlo irte de viaje, por más que sea de honorem. Y bueno, nada, entonces me olvidé de eso, me llamaron un día, yo estaba trabajando en Pilar, acá, provincia de Buenos Aires, pero un trabajo civil para juntar unos mangos, y me llamaron, me llamó Nicolás, para ver si me interesaba. Oye, mirá, Nicolás, yo estoy trabajando en Pilar, vivo en Tigre, bueno, si puedo sumarme. Nada, así cuando llegué a mi casa dije a mi mujer que había aceptado ser subdirector en el Senado, el tema de Malvinas, para coordinar algunas cosas y bueno, promover temas malvineros en el legislativo, que es una necesidad imperiosa para la causa Malvinas, para las causas de la patria. Y para los soldados también, ¿no? Porque eso también es para los que fueron a pelear también es muy importante. Exactamente, sí, hay muchas. El Estado fue dado todo en pequeñas porciones a sus veteranos y muchos veteranos y la familia de los caídos no les llegó nunca porque se fueron antes, ¿no? Pero bueno, el tema es que un día me llama alguien y me pregunta formalmente si aceptaba. Yo estaba en otra cosa, estaba ocupadísimo, ni lo pensé, contesté que sí. Después me di cuenta que yo ya había aceptado, estaba hecho los papeles del alta en el Senado. Entonces, bueno, se me ocurrió pensar que tenía que ser leal con la presidenta del Senado, que me había designado, así que le avisé, le mandé, yo no estuve con ella, pero le pedí a la secretaria que le avisara lo que me habían propuesto y cuál era mi visión y mi propuesta, que era poder estar en los dos lugares y cooperar con la causa Malvinas y con la difusión de valores y patria y heroísmo y que la gente se sienta orgullosa de ser argentina, de la bandera, pero que bueno, yo me ofrecía hacer esa doble función que me iba a implicar un sacrificio, pero que me parecía que valía la pena. Pero bueno, sin mucha esperanza, porque uno a veces, tantos años trabajando en el Estado, de algunas cosas se desencanta, y para mi sorpresa la respuesta fue absolutamente amplia, que si yo consideraba que eso era muy bueno y positivo para difundir valores, entonces que lo haga. Dije que sí, y bueno, y ahí es que fue que empecé esta movida que todavía estoy acostumbrándome, que ando en las corridas, vivo en Tigre, tengo una oficina en el pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, otra oficina en Vicente López, que es el lugar donde está el Museo Malvinas, y bueno, ahí es que me acomodé y estoy ahí, estoy feliz, encontré un lugar mágico, un lugar que es el museo más moderno que tiene en la Argentina hoy de los nacionales, con una energía muy fuerte en lo edilicio y en el espacio, y bueno, nada, ahí estamos y al servicio de la patria, y espero cuando me vaya haber dejado una página escrita en la historia de ese museo.
Bueno, con respecto a eso que decís vos, que es muy muy oportuno, es muy interesante tu visión sobre no solamente el museo en sí, que es muy lindo, es precioso, que invito a todo el mundo a que vaya a visitarlo, sino también por el lugar donde se encuentra, que hubo alguna especie de algunos que intentaron de polemizar con eso, ¿qué significancia tiene que el museo esté en ese lugar? Mira, obviamente el espacio de la memoria es un espacio que fue creado para un fin, con lo cual el museo mucho no tiene que ver con el espacio de la memoria, porque si bien es un espacio como yo lo digo, arriba del museo hay una torre gigante que antes estaba iluminada, ahora no está más, que dice memoria, verdad y justicia. Entonces cuando yo fui, esa gente que a veces busca la parte negativa de todo, dice, tenés que sacar ese cartel, y yo le dije, perdón, porque las palabras son patrimonio de alguien. Este es el museo de la memoria de nuestra soberanía, de la memoria de nuestro Atlántico Sur, del petróleo, de la pesca, de la proyección en la Antártida, del pasaje de Drake, y yo quiero hacer memoria en la gente, transmitiéndole esos valores en el museo. ¿Verdad? Pues quiero que cuente la verdad de nuestra historia, en nuestra soberanía, pero aparte que cuente la verdad de la historia de la guerra de Malvinas, y finalmente la justicia a nuestros caídos, a nuestros valientes, que merecen tener un lugar en el museo más importante. Tienen un lugar, pero no es tan importante como debía serlo. Y entonces que siga el lema, memoria, verdad y justicia para este museo, y bueno, y obviamente el lugar, por sus características y por las condiciones para las cuales fue creado, condiciona de alguna medida muchas de las actividades de un museo, ¿no? Pero bueno, es un museo, le daremos la condición de tal, las personas pueden entrar si quieren por la ESMA, y si no entrarán por la calle. Hay un estacionamiento muy grande para un par de cientos de vehículos, así que debe ser unos pocos museos de la ciudad de Buenos Aires, en el cual vos vas y tenés un estacionamiento propio que encima no te cobran. Y la idea es que ese museo tramita valores, tramita amor a la patria, hacerlo federal, trabajando mucho en las redes y mucho en contenidos para que los docentes y la gente del interior pueda intervenir. Mi idea es hacerlo en el año, también enviar pequeñas muestras a las provincias con nuestros mismos guías, y bueno, hay un largo camino, ¿viste? No quiero aburrirte, pero hay un largo camino por hacer, ¿no? Y cuando llegaste, vos ya habías visitado el museo en algún momento. Yo lo visité 2 veces. Una vez fui el día de la inauguración. Sí, en 2014, fui el día que se inauguró, y fui 2 veces más a recorrerlo. Una vez cuando estaba Lorenz de director, y otra vez hace 2 años. Ya te digo, es un museo muy lindo. Yo creo, y esto es la cuestión por la cual mucha gente de un lado y del otro ha criticado o ha expresado sus opiniones, tenés en una punta un pequeño porcentaje que hay que sacar todo y hacerlo de nuevo, tenés de la izquierda otro porcentaje que dice que va a poner un milico y va a borrar todo, y yo no escucho ni a unos ni a otros. Yo lo que digo es que es un museo, que es un museo nacional, que no es cualquier museo, es el lugar donde nuclea lo único que nos une transversalmente a los argentinos. Las Malvinas y el sentimiento malvinero no es patrimonio de nadie, ni de derecha, ni de izquierda, ni peronista, ni radical, ni libertario, ni musulmán. Creo que es lo único hoy que nos une a los argentinos, y ninguno de nosotros, ni los que trabajamos ahí, ni los que de alguna forma u otra quieren influir en sus contenidos, tenemos el derecho de ensuciar ese lugar y mancharlo con nuestros egoísmos y nuestros prejuicios. Entonces, yo creo que es un museo que primero está dedicado a los chicos, que tiene un capital humano muy bueno. La gente que trabaja ahí es gente que quiere el museo, y que cada uno tendrá su visión política o ideológica de las Malvinas, pero bueno, es gente bien intencionada, y con ellos vamos a trabajar juntos. Yo creo que obviamente tenemos que, creo que los contenidos del museo y de las muestras fueron hechos en 2014 con una visión particular, una visión donde por ahí se olvidaba un poco la parte heroica de la guerra, y la parte de los valores, y la parte de la soberanía que daba librado a las riquezas y a una geopolítica. Y bueno, y hoy tenemos que hacer un museo donde, aparte de aprender todo eso de la historia, el que entre se sienta representado.
y el que se siente representado, como te dije antes, no tiene bandera política, es un argentino que entra al Museo de las Malvinas, no a cualquier otro museo. Entonces, debe salir imbuido de amor a la patria, orgulloso, feliz, contento, yendo a su casa y comentándole a sus amigos que estuvo en el Museo de Malvinas, que vale la pena visitarlo, y si el año pasado fueron 70.000 personas, que en 2025 vayan 150.000, que los contenidos tengan cada vez más adeptos que los buscan en las redes para seguirlos, y para mí el público fundamental son los chicos. Los chicos de las escuelas son gente pura, son el futuro del país, no están manchados con nuestros egoísmos de adultos, son chicos muy sanos, y bueno, y a ellos tenemos que llevarles ese mensaje de amor a la patria, de orgullo de ser argentinos, de los valores de esos soldados que fueron a la guerra, no por un gobierno de turno, porque nosotros fuimos por el que estuviera, sino por amor a la patria. Y como decía el Colorado Rada ayer de Rosario, que vino de visita, de la Federación de Santa Fe, sí. Los que fuimos a Malvinas, los que estuvimos en las islas, los 10.000 que estuvimos ahí, más los que subían a los aviones, estaban en los barcos, el pueblo argentino nos mandó pulóveres, nos mandó chocolates, nos mandó un mensaje, inclusive en papel, firmado por chicos de escuelas, que nos decía que estaban orgullosos que estemos ahí, y eso nos comprometía a pelear y morir por la patria. Y los que cumplieron ese juramento son el testimonio vivo, y a ellos tenemos que enseñarlos. O sea, nadie nos mandó botes, colectivos, aviones para que nos vayamos de la guerra. Al contrario, nos mandaron medios para que podamos combatir lo mejor posible, sabiendo que el pueblo nos apoyaba. Bueno, a los chicos esos valores del pueblo argentino que nos dio el honor de ser soldados en la guerra, porque la guerra se peleó de muchas formas, bueno, a ese pueblo argentino queremos devolver con un museo, y a esas personas, muchas hoy ya no están, entre ellos mi padre y mi hermano se anotaron de voluntarios, siendo gente grande, darles un museo que valga la pena. Yo, mira, una vez estuve, no tengo que robar mucho tiempo, pero yo estuve hace unos años en una misión en la ex Yugoslavia, en la guerra de los Balcanes, ¿no? En el año 1993. Y un día en un tour que hacía Naciones Unidas para los soldados, que era muy barato, fui a Viena. Y yo tuve la costumbre de viajar a todos los campos de batalla, ¿no? Museos donde había un museo de la guerra, porque el museo nuestro de Malvinas no es museo de la guerra, es un museo de Malvinas, islas del Atlántico Sur, Antártida, hasta Tierra de Fuego. Hay toda una línea histórica de soberanía, pero sí tiene una porción que es de la guerra. Bueno, los museos de la guerra, en Viena, fui al Arsenal Museum y había un papá con su hijo, ¿no? Y estaban viendo un documental de la historia de Austria. Y entonces el papá le hablaba al chiquito, le contaba parte del video que estaban viendo, y cuando termina yo le pregunto al papá qué sentía por mostrar eso, y él me decía, pues yo quiero que mi hijo se críe sabiendo que Austria tiene historia, y que esa historia la hicieron sus soldados. Y eso lo traje acá. Yo no traje a mi hijo para que aprenda de la guerra, lo traje para que aprenda a amar a su tierra. Y me quedó muy marcado eso a mí. Y bueno, yo creo que pase lo mismo, que un papá lleve a su hijo al Museo de Malvinas y que le muestre una línea del tiempo, y que hubo un señor Bernet que dejó todo en San Isidro y se fue a vivir allá, y fue el gobernador, y que fue echado por los ingleses, y que cuando llega a la parte de la guerra de Malvinas se entere que, como la contrahistoria nos dice que fue un loco que fue a tomar las islas y que fue el único objetivo, y no, que se entere que hubo un loco que tomó las islas, no nos importa cuál fue el fundamento profundo que tuvo para ir a recuperarlas, pero fue a recuperar tierra propia. Hizo flamear la bandera el 2 de abril, el pueblo lo apoyó en la playa, y el 14 de junio los cipayos ingleses nos volvieron a invadir como en 1806 y pusieron la bandera inglesa. Por Argentina, cuando recuperó las islas y nos traicionó Naciones Unidas, se nos declaró agresores en el Consejo de Seguridad el 8 de abril, hizo flamear nuestra bandera. Y quien mandó la Task Force, quien armó una fuerza de tareas la más grande después de la Segunda Guerra Mundial, fue Inglaterra. Entonces, que los chicos sepan que nuevamente los ingleses nos vinieron a robar nuestra tierra, mataron a nuestros soldados para recuperar y robarnos, que hoy lo tenemos bien claro el objetivo, que lo hizo Lord Shackleton cuando terminó su recorrida científica en el sur, y cuando muchos cipayos dicen, no, pero nos la llevan a devolver, no iban a devolver nada.
No. Hoy vemos los resultados, hoy lo vemos. Si mandaron semejante task force era porque querían el pasaje de Drake, la proyección en la Antártida, el dominio de la Patagonia, la explotación del petróleo, la depredación de la pesca, todo lo que vemos hoy. Bueno, que esa línea del tiempo le muestre en el sector Malvinas que hubo un día en el que la Argentina y sus soldados decidieron morderle la cola al león inglés y obligarlo a negociar, y que después los ingleses, aparte de traicionarnos el 2 de mayo cuando hundieron al crucero General Belgrano para poder hacer la guerra, después finalmente vinieron, nos invadieron nuevamente e hicieron flamear la bandera el 14 de junio. Y que los chicos sepan que el 14 de junio es una fecha para recordar, fue la resistencia final de un grupo de argentinos que, cumpliendo ese mandato, sabiendo que la guerra estaba perdida, pelearon igual y murieron en combate por amor a su patria. Que el 14 de junio es una fecha para recordar, como lo es la Vuelta de Obligado. Y el museo lo que va a tratar de plasmar es esos valores, eso es lo que Nicolás Casanseu, cuando hablas de Nicolás, le digo a los oyentes, hablas de Nicolás Casanseu, que es un cronista de la Guerra de Malvinas, donde él hablaba de que había que recuperar ese arquetipo del argentino comprometido con la patria. Tal cual, tal cual. Yo no voy a hacer política ahí, pues sería un hereje si manchara la causa Malvinas o ideología. Yo me despojé de mis pensamientos propios, de mi condición de soldado, y lo tomé como un servicio a la nación que me exige despojarme de eso. Es tal cual lo que vos decís, es que alguien entre a ese museo y salga orgulloso de ser argentino. Bueno, Esteban, muchas gracias por tu tiempo. Te deseo lo mejor para esta nueva guerra, de alguna manera, que estás emprendiendo contra la desmalvinización. Te agradezco muchísimo. Mira, yo una vez, cuando era joven y veía a mis soldados mangueando en los trenes porque no eran reconocidos como veteranos, o después años después, cuando ya era más grande y me preguntaba por qué yo había sobrevivido a la guerra y qué era lo que Dios tenía para mí, para devolverle a esos soldados que conocí lo que dieron por la patria, me encontré que tenía que ayudar y crear cuestiones relacionadas con la salud mental de los veteranos de guerra, y encontré ahí como una respuesta y creí que era la última respuesta. Ahora descubrí que no, que la patria tenía otras misiones para mí que yo no había contemplado, y es lo que quiero hacer. Hacer que sea un bastión del amor a la patria, de la defensa de nuestra soberanía, de la defensa de nuestras riquezas y de nuestro mar austral, que es otra guerra casi tan importante como la guerra de Malvinas. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Abrazo grande. Fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Abrazo grande.